Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante y es sobre las distintas generaciones. Pero no las distintas generaciones de pronto que se pueden dar en una casa, en un hogar de abuelo, padre, hijo, sino estas generaciones enfocadas a el plano laboral. Como he sabido, con el pasar del tiempo suelen acontecer ciertas situaciones u hechos que suelen marcar a las distintas personas. De esta forma, hoy en día se pueden encontrar en un mismo campo laboral 4 generaciones. La primera es la generación de los baby boomer, después sigue la generación X, después sigue la generación de los millennial o generación Y, y la última generación, que es la más actual, tenemos la generación Z o generación NET. ¿Listo? Para entender de pronto un poco a mayor profundidad cada una de estas generaciones, vamos a desarrollarlas en torno a un ejemplo. Este pequeño ejemplo, tenemos a Don Juan. Don Juan, una vez de haber adquirido su pensión, decidió iniciar un pequeño negocio, a la cual a su empresa la denominó Infortec. En esta empresa pues se dedica básicamente al tema de los computadores, a arreglarlos, instalar software. Sin embargo, pues es un señor ya de edad, por lo cual decidió vincular otros 3 trabajadores a su empresa, ¿sí? Un ex compañero suyo, la cual pues se denomina, su nombre es Felipe, y pues básicamente tiene conocimientos básicos sobre esto. Sin embargo, es un trabajador muy responsable, un trabajador muy entregado, con bastante sentido de pertenencia. Luego tienen contratada a Tatiana. Tatiana es una ingeniera en sistemas con unas especializaciones, la cual es bastante responsable, competitiva e innovadora en el campo en el cual se desarrolla. Y además también cuentan con la presencia de Andrés. Andrés es un joven que recién se acaba de graduar, sin embargo es un súper dotado para el tema de la tecnología. Puede manejar 10 computadores al tiempo, o sea, es un tipo súper genial en el tema de la informática y la tecnología. No obstante, debido a su corta edad, no le gusta estar subordinado. Por lo tanto, a veces incumple sus labores, no llega al horario requerido, suele irse temprano. Sin embargo, pues no se pone en tela de juicio su gran capacidad con los computadores. ¿Listo? Una vez teniendo claro este ejemplo, vamos a proceder en la siguiente parte de este video a analizar a cada uno de estos personajes, de estos interesantes personajes, y de pronto a encasillarlos en cada una de las distintas generaciones para entender mejor a qué hace referencia y cuál es el impacto de las generaciones en las relaciones laborales. La primera generación que nos va a servir como referente para hacer las respectivas comparaciones con el resto de generaciones son los baby boomers. Los baby boomers son todas aquellas personas que nacen entre 1949 y 1968 y reciben este nombre por la cantidad de bebés que empiezan a nacer después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que entender que son bebés, que son niños que empiezan a desarrollarse en un contexto de posguerra, y esto nos permite entender su plano económico y su plano laboral más adelante. Con respecto a su plano económico, sabemos que los baby boomers ingresan al mercado laboral buscando siempre una pensión decente para poder subsistir en el futuro. Esto también se ve reflejado con lo cuidadosos que son al momento de gastar su dinero. Dentro de las encuestas que realizamos, una de las preguntas era ¿qué haría un baby boomer si al día de hoy tuviese 10 millones de pesos? Y los resultados nos arrojaron que el 77,8% lo invertiría y solamente un 5,6% lo gastaría sin tener un plan de respaldo. Por otro lado, también sabemos que un baby boomer jamás entraría a un negocio como los de hoy en día, que están en auge, como el network marketing o la inversión en la bolsa, puesto que son demasiado volátiles y no les da una seguridad, y una estabilidad en su vida laboral, en su vida económica.
Por otro lado, también sabemos que los baby boomers son la primera generación que se da cuenta y que además quiere empezar como su vida académica, porque creen que de alguna manera esto los va a hacer sobresalir con el resto de las personas en una empresa. Para ese momento los baby boomers también empiezan a luchar contra el hecho de que no todo el mundo podía tener el privilegio de acceder a la educación superior, y esto hace que la educación y que los estudios se vean como un privilegio y no como un derecho. Por otro lado, también empiezan a, con esta generación culmina todo el tema del ingreso de la mujer al ámbito laboral. Desde la Primera Guerra Mundial se empiezan a dar cuenta de que las mujeres necesitan suplir el vacío que había dentro de las fábricas porque los hombres tenían que ir a la guerra. Entonces son las mujeres las que empiezan a trabajar y a hacer la mano de obra. Con los baby boomers se culmina como toda esta etapa de la mujer y la mujer empieza a tener un peso importante dentro del ámbito laboral. También tenemos con esta generación lo que son los avances digitales, que de alguna manera es el ingreso de la televisión a los hogares, pues a una casa común y corriente. Por otro lado, con respecto a su ámbito laboral, sabemos que esta generación tiene muchas tendencias de liderazgo y, como ya lo había mencionado, buscan seguridad y estabilidad. Esto también les da a las empresas una tranquilidad de que cuando contraten un baby boomer, de que cuando tengan un baby boomer dentro de sus empresas, no van a tener ese problema que podrían tener con un millennial, que es que va a querer un desarrollo personal diferente o va a querer sobresalir de alguna manera y va a empezar a buscar otros campos de acción. Un baby boomer no tendría problema en trabajar en una empresa durante 3 décadas. Entonces digamos que eso también les da una estabilidad y una seguridad a las empresas. Puesto que no están buscando el desarrollo profesional personal, sino que piensan mucho en el colectivo. Dentro de la encuesta que realizamos también había una pregunta, y es ¿en qué podría estar trabajando un baby boomer al día de hoy? Y nos dimos cuenta de que la gran mayoría trabajan como profesores o como consultores de las grandes empresas. Cuando un baby boomer se pensiona, las empresas los siguen teniendo vinculados para temas de consultoría, porque muchas veces el desarrollo y todo el recorrido profesional que tienen podría servir y ser de gran utilidad para las empresas, igual en el ámbito educativo. Sabemos que muchos profesores han tenido un desarrollo profesional exitoso y al momento de pensionarse deciden seguir vinculados a las instituciones educativas para dar como también un poco de apoyo a las nuevas generaciones. Cordial saludo. Con respecto a mi generación, la generación X, podemos definir esta como aquella generación que se encuentra compuesta por las personas que nacieron en el medio del periodo de 1965 al año 1984. Es decir, actualmente tienen entre 36 años y 55 años de edad. El nombre de esta generación fue otorgada por la generación anterior, ya que consideraban que estas personas no contaban con un rumbo ni un sentido en su vida. De igual manera, con respecto a las características laborales, podemos recalcar esencialmente 3. Con respecto al plano familiar, estas personas tomaban la determinación de constituir una familia poco después de la generación anterior o la que les antecede, es decir, alrededor de los 26 años de edad. Esto para generar una mejor situación económica que les permitiera brindarles una mayor calidad de vida a sus hijos. En cuanto al plano educativo, consideran que el ser emprendedor un oficio deseable y la preparación universitaria por lo tanto era mucho mayor. Esto debido de igual manera a que la competencia en el mercado laboral comenzaba a incrementarse y conseguir un puesto no era tan sencillo. En cuanto a la tecnología, esta generación en la década de los 90 fueron los encargados de la recepción e implementación del Internet. Sin embargo, no todos los integrantes de esta generación lograron adaptarse a la nueva realidad que les empezaba a consumir. Con respecto a las características laborales, podemos encontrar como primera característica que esta generación ocupa los puestos de liderazgo de las diferentes empresas. Tienen la mente mucho más abierta y están dispuestas a recibir el cambio de una manera mucho más objetiva. Como segunda característica, pero no menos importante, hay que recalcar que la generación X son mucho más independientes. Un dato curioso de por qué la generación X son mucho más independientes se va a la incorporación total de la mujer en el medio laboral o en el mercado laboral, pues es en este punto donde las madres empiezan a dejar sus hogares y sus hijos empiezan a cuidarse por sí solos, desarrollando así ese individualismo y adaptación en ese medio social.
Con una tercera característica cabe recalcar que a ellos no les gusta tener que lidiar con las revisiones periódicas donde se les esté calificando o revisando su trabajo. Por lo tanto, buscan desarrollar su trabajo en el emprendimiento de la creación de empresas y por lo tanto no toman decisiones radicales con respecto a cambios radicales que sucedan en la sociedad. Con respecto a una cuarta característica, podemos evidenciar que buscan un equilibrio entre su vida laboral y su vida personal, por lo que se vuelven mucho más competitivos para lograr este balance. Con respecto a una quinta característica, cabe recalcar que la revista Expansión aclara que la generación X es el grupo poblacional que más utiliza el Internet. Según esta revista, el 60% de las interacciones laborales de la generación X se realizan a través del Internet, especialmente de las redes sociales. Esto quiere decir que es la generación que más provecho e ingresos obtiene a partir del uso del Internet. Con base en los resultados de las encuestas realizadas por el presente grupo de investigación, se realizó el siguiente análisis. Primero, se le preguntó a los encuestados, ¿es usted trabajador o trabaja de manera independiente? En donde se evidencia que el 40% de los encuestados son trabajadores, mientras que el 60% se encuentra laborando de manera independiente. Se muestra que la generación X, al tener mayor capacidad laboral, ha sido un factor considerado por los empleadores al momento de contratar personal capacitado en su nómina, en la medida que entre mayor experticia en su esfera laboral, mayor debe ser la contraprestación económica que se le remunere a esta generación, por lo que puede ser considerada una razón fundamental por lo cual la generación X se le dificulte conseguir trabajo y a su vez quiera trabajar de manera independiente. Seguidamente se le preguntó a este grupo o a este sector de la población las formas o las maneras en las que conseguirían o consiguieron empleo, por la que entre las diversas respuestas el 33% de las contestaciones aclaran que la forma más efectiva de adquirir trabajo es por medio de Internet, debido principalmente a que ellos se adaptan a medios masivos y por consiguiente son consumidores del mismo. La forma más útil para la generación X de conseguir trabajo es a través de un familiar, un amigo o un conocido, ya que a pesar de ser estos independientes, confían de la misma manera en las relaciones que entablan a lo largo de toda su vida profesional y personal. Se le preguntó a este grupo generacional la conformidad o inconformidad de trabajar con compañeros de diferentes sectores generacionales en su sitio de trabajo. Las respuestas reflejan que el 88.9% de la generación X se encuentra conforme de trabajar con otros compañeros de diferentes generaciones. Esto se puede ver a que este sector poblacional busca un equilibrio entre vida personal y el trabajo, por lo que aprecian y buscan un ambiente laboral alegre donde abunde la interacción social. La generación de los millennials, o también llamada generación Y, está compuesta por el grupo de personas nacidas entre el año 1981 al año 1993, aunque hay algunos que afirman que en realidad empieza desde el año 1985. Estas personas se caracterizan por, primero, tener buenos hábitos de ahorro. Segundo, les gustan las experiencias que aporten y marquen a sus vidas, como los viajes y los estudios. Tercero, son bastante liberales en aspectos familiares, como por ejemplo no están tan interesadas en el matrimonio. Y por último y cuarto, es que son personas bastante autodidactas en su aprendizaje, y esto gracias al Internet. En cuanto a las características laborales de esta generación, podemos destacar que, primero, esta generación nació y creció con la consolidación de la era digital, es decir, en pleno auge tecnológico, con la aparición y la expansión del Internet, la aparición de las primeras computadoras y los primeros teléfonos, entre otros. Esto generó un gran impacto en la vida social de estas personas y sobre todo en el desarrollo laboral. Segundo, esta generación se vio afectada por diferentes y diversas crisis económicas, como por ejemplo la crisis financiera del año 2008, la cual generó las más altas tasas de desempleo a nivel global y asimismo también el crecimiento de las deudas educativas. Tercero, se caracterizan por lograr y mejorar y complementar cada vez sus estudios y no se quedan solo con su carrera profesional, es decir, están en constante actualización de lo que saben. Cuarto, además suelen realizar un equilibrio entre su vida personal y el trabajo, es decir, que sin abandonar sus obligaciones laborales, así se caracterizan por disfrutar de pasatiempos como tener deportes, rutinas de ejercicio,
cantar, diferentes actividades como pasatiempo. Y por último y quinto, según el informe del año 2016 hecho por la consultora Manpower Group, el 35% de la fuerza laboral global está compuesta por esta generación. A partir de los resultados obtenidos en nuestras encuestas podemos destacar que, primero, son la única generación, además de los baby boomers, en donde la mayoría de las personas se encuentran con empleo en estos momentos, siendo los millennials los primeros con 71%. Hay que tener en cuenta en esto que los millennials se encuentran en una etapa laboralmente productiva. Segundo, con un 61% son la segunda generación con mayor cantidad de personas que trabajan como empleados y no de manera independiente, siendo superados solo por la generación Z. Esto quiere decir, o podemos concluir, que las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes, están siendo empleados de las antiguas generaciones debido a que no están creando empresa. Tercero, uno de los datos más curiosos es que a partir de la cantidad propuesta por nosotros en esta encuesta de 10 millones de pesos, ninguno de los millennials ha decidido guardar la plata en el banco. Sin lugar a duda, han preferido su casa, han confiado más en guardarla en su casa. ¿Y esto se debe a qué? Traigo a colación a una cita del presidente Multibank, William Shelton. Abro comillas, los millennials son una generación que está transformando la relación de la banca con sus clientes, trayendo exigencias en materia de digitalización, eficiencia, agilidad, ya que buscan la inmediatez de los procesos y la comodidad en el acceso a sus plataformas digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que están siendo bastante exigentes con los bancos, que están trayendo nuevas tecnologías para que acoplarse a las necesidades de los millennials. Y por último, cuarto, las dos anteriores ideas pueden reforzarse con el hecho de que porcentualmente los millennials son la generación que menos invertirían en un negocio o una empresa, en una idea nueva de negocio. Por el contrario, son la generación que más ahorraría. La generación Z son todas aquellas personas que nacieron a partir de 1996 al 2010. Esto quiere decir que actualmente tienen entre 23 y 8 años. Pero ¿qué es lo que más los caracteriza y qué es lo que ellos más buscan en un ambiente laboral? Lo primero es la tecnología. La principal característica de esta generación es que son nativos digitales. Desde muy pequeños están expuestos a estímulos de esta y por lo tanto se les hace demasiado fácil manejarla a comparación de otras generaciones. Para ellos es inconcebible un trabajo en el cual no puedan hacer uso de esta herramienta, ya que son auténticos trabajadores digitales. Lo segundo es la interacción. Ellos son interdisciplinares, son trabajadores de networking y tienen una gran capacidad para trabajar en equipo. Por lo cual, en un ambiente laboral ellos necesitan compartir ideas con las demás personas. Lo tercero son los valores. Para ellos les dan demasiada importancia a los valores que tenga la compañía en la cual quieren trabajar, ya que ellos pueden llegar a aceptar o rechazar una oferta laboral dependiendo de si se identifican o no con el ámbito humano de la empresa. Y lo cuarto es la responsabilidad social. Ellos son una generación que se preocupan demasiado por las problemáticas sociales que se vive actualmente. Por lo tanto, siempre tienden a defender los derechos humanos, el medio ambiente y el bienestar social en general. Por esto, ellos siempre buscan trabajar o crear compañías que no afecten de una manera negativa al medio ambiente o a su entorno humano. En relación con esto, se les hizo una encuesta a 57 personas de esta generación, en el cual se les preguntó si se sentían cómodos trabajando únicamente con personas de su misma generación, a lo cual el 78,9% respondieron que no. ¿A qué se debe esto? Ya que ellos no necesitan solamente una retroalimentación de las personas de su misma edad, sino que ellos se sienten mucho más abiertos a compartir ideas con las demás generaciones, ya que sienten que les aporta mucho más que personas que tienen
su misma experiencia. La segunda pregunta que se les hizo es si en una escala del 1 al 5 qué tan cómodos se sienten trabajando con personas de las demás generaciones, a lo cual un 40,4% respondió con un 5. Esto se debe a lo que ya hemos dicho anteriormente, que ellos necesitan esa interacción de parte de otras personas para así poder desarrollarse profesionalmente y realizarse como personas de una mejor manera.